fin, muchas gracias a todos los que están conectados para esta charla sobre Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes. Estaba repasando un poco aquí la cronología que puse en mi último libro de Juanita. Los primeros días de marzo, asegura al padre Albertano, un confesor de la comunidad del Carmelo, que dentro de un mes morirá. Estamos hablando del año 1920. Pide licencia para hacer penitencias extraordinarias. El confesor le permite, no le permite, y le dice que siga observando la regla. El 14 de marzo la visita el padre Blanche, otro guía también de Teresa, y le pide con insistencia quemar su diario. Ella se lo había dejado a su madre, lo que no va a ser hecho. Y pocos días después, el 1 de abril, es Jueves Santos, en el año 1920, y Teresa empieza su Vía Crucis siguiendo a Cristo. Pasa casi todo el día en el coro hasta la 1 de la madrugada del día siguiente. El 2 de abril es Viernes Santo. Al alba parte al coro, al mediodía reza el Vía Crucis y participa en el ejercicio de las 3 horas. Su maestra la sorprende en el rostro encendido por la fiebre. El 3 de abril sufre terribles dolores. El 5 de abril pide confesarse y comulgar. Sufre terribles tentaciones de desesperanza. El demonio trata de persuadirla que es rechazada por Dios por razón de sus pecados. El 6 de abril llega su madre con una licencia del nuncio apostólico para que Teresa pueda salir de la clausura del monasterio para ir a un hospital a Santiago de Chile. Pero la priora responde que Teresa no aceptará la perspectiva de morir así fuera del Carmelo, ya que era novicia. La madre entiende bastante bien que el Señor le pide la ofrenda de su hija. El 7 de abril, Teresa hace profesión religiosa in articulo mortis. Los médicos diagnostican un tifus avanzado. Teresa comulga por la última vez. El 12 de abril del año 1920, a las 19:15, parte al cielo. Bien. Vamos a hablar entonces de nuestra joven santa Carmelita, que fallece a los 19 años y 9 meses y que estuvo tan solo 11 meses en el convento del Espíritu Santo con las Madres Carmelitas Descalzas, conmemorando que ahora el 12 de abril celebramos su Pascua. Una vez pregunté, porque mucha gente me pregunta cómo conocer más a Teresa de los Andes. Una vez pregunté al padre Marino Purroy, carmelita, que fue vicepostulador de la causa de Teresa, cómo puedo conocer mejor a Juanita, qué libro me recomienda, y me pasó un archivo que yo tengo publicado en mi página web www.santateresadelosandes.cl, que es una edición de su diario y sus cartas. También le pregunté algo parecido
después al padre Félix Malak, cuando estuvo por aquí en Chile, que ha escrito sobre Teresa de los Andes, lo mismo, me dijo lo mismo. Pero me dijo, te hago de regalo un libro, que es este. Vivencia y pensamiento de Teresa de los Andes. Pero solo para que te guíe a leer de otra forma su diario y sus cartas. Por tanto, te reitero lo mismo que te lo ha dicho antes una vez el padre Marino. Hay que comenzar por conocer el diario y sus cartas. Y yo, bueno, ahora siempre digo y recomiendo lo mismo. Y que cada uno de ustedes saque sus conclusiones sin temor al leerla y se enamorarán de su vida. En mi opinión, si un agustino lee su libro de vida y sus cartas, lo entenderá desde la perspectiva de su carisma agustiniano. Si es un dominico o un tomista, igual lo va a entender desde su punto de vista. Y si es carmelita, desde su mística teresiano-sanjuanista. Y si es un teólogo, puede incluso llegar, y así lo he oído, a decir o suponer quizás pensamientos y cosas que Juanita quizás nunca los tuvo, no lo podemos saber. Pero se entusiasman de decir muchas cosas, desde el punto de vista que ellos los analicen. Pero fíjese un dato curioso. Teresita entra al monasterio muy jovencita y estuvo muy poco tiempo. Pero lo curioso es que yo he conocido muchas monjas que han entrado al convento sin saber mucho de sus santos padres, fundadores. Me recuerdo que una vez una franciscana que conocí en una peregrinación hacia Asís, en Italia, donde tuvimos mucho tiempo, una vez casi todo el día, para conversar, me dijo que entró a su orden para que San Francisco le ayudara a conocer más del amor a Jesús, de quien se sentía enamoradísima. Y ella antes conocía a este santo, a San Francisco, solo de nombre. También he conocido muchas monjas del Carmelo que antes de ingresar al Carmelo no habían conocido mucho de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, pero después de haber ingresado a la orden habían sabido mucho más de la vida de sus fundadores. Pero siempre sus votos lo habían hecho porque estaban enamoradas de Jesús. Juanita Fernández Solar o Teresa de Jesús de los Andes leyó algo de Teresita de Lisieux, también algo de Teresa de Jesús, Camino de Perfección, y ya tarde entrando al Carmelo San Juan de la Cruz. Pero también hay alguien que a ella le impactó leer unas cartas de una sor que aún, de ahora es santa, en ese tiempo no era beata y no era conocida, pero sí a ella le llegaron unas cartas de Santa Isabel de la Trinidad. Le llegaron prontamente y se entusiasmó bastante por la lectura. Entonces hay cosas que me dejan claro que para amar y enamorarse de Jesús y hacer una vida para entrar al cielo, no hay que ser teólogo ni teóloga. Como también no hace falta grandes estudios de teología para ser doctor de la iglesia. Fíjese un detalle de dos carmelitas. Voy a mencionar solo dos. San Juan de la Cruz, según lo que sabemos, estudió solamente un año de teología en Salamanca. Y Teresita de Lisieux no hizo ningún estudio en profundidad en una universidad de teólogos. Y ambos son doctores de la iglesia. O sea, para caminar en un camino de santidad solo hay que estar dispuesto a una cosa muy importante. Amar. Y amar a Jesús intensamente.
Amar como lo hizo Juanita, de que desde muy adolescente se sintió muy enamorada de Jesús y en su corazón lo hizo tempranamente su esposo. Ya ella ya le decía desde muy joven, como que era lo nombraba su esposo. Y fíjese que mucha gente que he conocido solo conocen a Juanita por una serie que se hizo de ella aquí en Chile hace muchos años. Y con este conocimiento se han hecho muy devotos de ella. Incluso he visto más de alguna vez, una vez fue un convento en el Caribe, que por esta devoción que le tenían no tenían posibilidad de tener una buena imagen, como esta pintura que yo tengo aquí atrás, o atrás de Juanita y Teresita, y tenían una imagen de la actriz que interpretó en esta serie. Hoy, si ya se están escribiendo nuevos textos de su vida para conocerla mejor, en la cual algunos eruditos van interpretando el pensamiento, la forma de pensar de Teresa, la forma de ser. El último es del padre español carmelita descalzo Ciro García, que habla de las claves para entender a Teresa de los Andes. Antes también hay un libro muy bueno del padre Alain Marie de la Sus, francés de la comunidad de San Juan. Ambos los he leído. Y yo he escrito 5 libros. Pero todo parte, yo también he partido de la base de leer sus diarios y sus cartas. Y yo recomiendo partir por allí para conocer el camino de santidad de esta joven carmelita. Esto, partir por el diario y las cartas. Porque hay que conocerla bien primero. Y a qué edad y cómo se enamora locamente de Jesús. De esa vida sencilla, divina y humana es la que hoy quiero hablarle. De esa chica que sintió en su alma que Dios es alegría infinita y que se enamoró locamente de Jesús y que se sintió muy hija de María. De esta joven santa que atrae a miles de jóvenes. Hay peregrinaciones que han atraído cerca de 90.000 jóvenes en peregrinación de romería hacia el santuario que está en la localidad de Auco, en los Andes. ¿Y por qué? Porque Juanita tiene mucho que enseñar a los jóvenes de hoy. Y los jóvenes de hoy tienen mucho que aprender de Juanita. Por eso quiero en esta fecha tan especial hablar de ella como una persona que se enamoró, fue en mi caso, de su vida a los 13 años. Era muy joven, corría por el año 1963, cuando ella aún era conocida como Sor Teresita, y yo observaba desde muy joven, porque yo estudiaba muy cerca, o pasaba del monasterio, del convento, donde mucha gente, un convento carmelita, de madres carmelitas, el Espíritu Santo, y veía que mucha gente corría a pedirle favor a Sor Teresa. Y donde también recuerdo con mucha gratitud como una monja que en ese tiempo era externa, después entró al monasterio, me facilitó por unos días un libro titulado, un libro muy sencillo, que estaba incluso atado con cuerdas, porque estaba un poco desarmado, titulado Un lirio en el Carmelo. Bien, yo agradezco mucho. Veo que ha entrado mucha gente para esta charla. Y ahora agradezco a las hermanas que me están escuchando. Quiero contar como anécdota cómo nace esta exposición que voy a hacerla. Fíjese que en una ocasión preparé para una charla de carmelitas religiosos y seglares en España. Y le pasé el texto a un padre que fue el que me hizo la invitación para que me diera su aprobación, qué opinaba de lo que yo iba a decir. Pocos minutos
antes de que yo comenzara la charla, y estaba esperando que me entregara su aprobación, yo tenía un computador aquí al lado abierto para guiarme, un notebook, un ordenador. Y me dice, está estupenda la charla, Pedro, muy buena. Pero te aconsejo, no la expongas. Pero padre, si es lo que yo he preparado. No, me dijo, es muy buena, es que es muy docta. Es ideal para un futuro congreso, pero no es el caso para hablarle. Pero es que hay religiosos carmelitas. No, habla de tu experiencia y de las cosas simples de cómo fue Teresita de los Andes. Porque se pueden escribir muchos artículos, muchas interpretaciones desde el punto de vista de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Y yo creo que tu audiencia de hoy te lo va a agradecer. Me acuerdo que estaba el padre Félix Malas en esa charla, ya tenía un cierto temor yo de lo que iba a decir. Y entonces tuve que decirle, bueno, padre, quédate con el texto. Y cerré la pantalla. Voy a hablar sin él. Pero ya me entró un poco de miedo de lo que iba a decir. Y eso que iba a decir es lo que voy a exponer ahora. Quiero comenzar esta charla con algunas frases que siempre me resuenan de Teresa de los Andes, Juanita Fernández Solar. Solo Jesús es hermoso. Él solo puede hacerme gozar. Lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Quiero que Jesús me triture interiormente para hacer hostia pura donde Él pueda descansar. Quiero estar sedienta de amor para que otras almas posean ese amor. Que yo muera a las criaturas y a mí misma para que Él viva en mí. ¿Hay algo bueno y verdadero que podamos concebir que en Jesús no esté? Quiero también recordar algunos de sus sentimientos. ¡Qué feliz soy! He sido cautivada en las redes del divino pescador. Soy su prometida y muy luego celebraremos nuestros desposorios en el Carmen. El 8 de diciembre me comprometí y mi pensamiento no se ocupa sino de él. Es mi ideal, es un ideal infinito. Estamos hablando de los 16 años, 1916. Oh, soy feliz, pues puedo decir con verdad que el único amor de mi corazón ha sido él. Esta es la enamorada de Jesús. También tenía aspiraciones, Teresa de los Andes. En un momento exclama, Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria, amarte y servirte con fidelidad, parecerme y asegurarme, o asemejarme en todo, asemejarme en todo a ti. En eso consistirá toda mi ambición. Y recuerda a ella, Jesús me pide que sea santa, que haga todo con perfección, que haga con perfección mi deber, que el deber es la cruz. Y le hace una pregunta, ¿encontrará el Padre la figura de Cristo en mí? ¿Cuánto me falta para parecerme a Él? Mi espejo ha de ser María, puesto que yo soy su hija. Debo parecerme a ella, y así me pareceré a Jesús. Pero hablemos un poco de su biografía, porque quizás hay muchos de ustedes que conocen poco de esto, o no le ha llegado todavía el libro de las cartas y el diario. Santa Teresa de Jesús de los Andes se llama Juanita Fernández Solar y es la primera chilena y es la primera carmelita americana que ha alcanzado el honor de subir a los altares. Escribe ella en su diario, ella misma lo escribe y lo relata así.
Nací en el año 1900, al día 13 de julio. Mi mamá se llamaba Lucía Solar de Fernández y mi papá Miguel Fernández Jara. Vivíamos con mi abuelito anciano, ya se llamaba Eulogio Solar. Ella dice que se puede decir que su abuelo era santo, pues todo el día ella lo veía pasando a las cuentas de su propio rosario. Y es una reflexión. Jesús no quiso que naciese como él, pobre, y nací en medio de la riqueza, y algo simpático, regalona de todos. También describe que era la cuarta. La primera se llamaba Lucía, que tenía 7 años cuando ella nace. Miguel, el segundo, tenía 6. Y Lucho, el tercero, que tenía 3 años. Poco después de ella nace Rebeca, que entró también luego al convento después que ella parte al cielo, con 1 año y 8 meses de diferencia. Y ella escribe, era yo, aunque tan regalona, muy tímida. Y la Rebeca era todo lo contrario, pero las dos éramos muy regalonas. Y es cuenta una anécdota cuando escribe este tema, este párrafo. Su diario: hacíamos con mi abuelito lo que queríamos y le engañábamos con besos y caricias. Y fíjese, pretensiones de niña. Escribe a mí desde chica, que es de aquí, chica es pequeñita, me decían que era la más bonita de mis hermanos. Y yo no me daba cuenta de ello, dice. Bueno, desde muy pequeña, desde sus 6 años, Juanita asistía con su madre casi a diario a la Santa Misa y suspiraba por la comunión que recibió por primera vez un 11 de septiembre del año 1910, a los 10 años. Desde entonces ella procuraba comulgar diariamente y pasar largo rato en un diálogo amistoso con Jesús, de quien estaba ya muy enamorada, de pequeñita. También desde su niñez vivió una intensa vida mariana, que fue uno de los cimientos fuertes de su vida espiritual, porque el conocimiento y el amor de la Madre de Dios vivificó y sostuvo todos los momentos de su camino al seguimiento de Cristo. Ella, cuando joven, estudió en el Colegio del Sagrado Corazón, entre los 7 años y los 18, o sea, si ponemos fecha, 1907-1918. Profundamente afectiva, se creía incapaz de vivir separada de los suyos. Sin embargo, asumió generosamente la prueba de estudiar en un régimen de internado. Los 3 últimos cursos sirvieron como entrenamiento para la separación definitiva que se va a consumar un día 7 de mayo del año 1919, cuando ingresa en las Carmelitas Descalzas que tenía el monasterio en aquel tiempo en la ciudad de los Andes. Hablemos un poco de su partida al cielo, que es lo que estamos recordando hoy día. Se tiene una idea de las causas de su muerte. Hay quienes atribuyen que el origen viene de aguas contaminadas de la huerta que había en el convento y de su tarea de asear las letrinas. Y entonces a raíz de eso habría contraído el tifo. Sin embargo, es una opinión muy personal, creo que esto hay que estudiarlo un poco más. Quizás cuando se haga la edición crítica, ya que no encuentro antecedentes de otras monjas contaminadas. Pero también ella ya había entrado débil de salud al convento, porque hay muchos antecedentes, ya hay antecedentes de ella desde su apendicitis. Ella tuvo apendicitis y fue intervenida. Desde ese momento ella no gozaba de su buena salud. Y como partí al principio, en marzo del año 1920 le confía, de repente en el libro un texto para no olvidarme, le confía a su confesor, el padre Albertano, que morirá dentro de un mes.
Y luego en Semana Santa, partiendo desde el 2 de abril, cae enferma, pero ya antes se sentía muy mal. Ahí se piensa que puede ser el tifo ya en esos minutos. No obstante, ella continúa su vida como si estuviera bien, pues siguió todas las costumbres de su comunidad. Por eso el 5 de abril solicita los sacramentos, el 6 hace su profesión religiosa en artículo mortis, luego la trasladan a la enfermería. Se dice que muy alegre, incluso hace bromas. Por ahí se cuenta la anécdota que dice, mucho respeto, que ya tienen una nueva, porque soy una nueva profesa. Bueno, así fue como 6 días después, el 12 de abril, a las 19:15, 7:15 de la tarde, partirá al cielo con 19 años y 9 meses, muy joven. Pero fue una joven que amó tiernamente a Jesús. Fíjese que ella relata una anécdota a su primera comunión que dice que Jesús desde ese primer abrazo no me soltó para sí. Y por eso todos los días que comulgaba hablaba largos ratos con Jesús. Y también ella cuenta que a los 14 años el Señor le habló diciéndole que quería su corazón solo para Él, dándole también la vocación al Carmelo. Y dentro de su preparación sigue estuvo la lectura de los santos carmelitas y principalmente también la correspondencia con la priora de los Andes, del convento. Y ella, cuando cumplió 17 años ya, expone su ideal de carmelita, que es sufrir y amar, sufrir y orar. Y con ardor defiende su vida contemplativa, que hoy el mundo tacha de inútil. Le ilusiona saber que su sacrificio servirá para mejorar y purificar al mundo. Y entonces, como carmelita, se llamó Teresa de Jesús. Y no alcanzó a vivir ni un año entero en el convento. Murió el 12 de abril del año 1920. Las religiosas aseguraban que había entrado a santa, de modo que en tan corto tiempo pudo consumar la carrera de la santidad, a la santidad, que habían iniciado ella de un modo muy en serio, mucho antes, incluso podríamos suponer, por lo que ella relata en su libro, antes de su primera comunión. Chica enamorada de Cristo. Cristo, ese loco amor me ha vuelto loco, decía. Y su ilusión y su constante empeño fue asemejarse a Él, configurarse con Cristo. Por eso, deseando llegar a ser una excelente copia suya, vivió decidida a ir hasta el fin del mundo, atravesando el fuego si fuera o si hubiera sido preciso para serle fiel. Juanita, por todo lo que leemos, siempre estaba dispuesta a servir y a sacrificarse por lo demás, sobre todo por alegría y felicidad para ser amable y atractiva a la virtud. Su vida fue enteramente normal, equilibrada. Alcanzó una envidiable madurez, integrando en la más armoniosa síntesis lo divino y lo humano. Lo divino y lo humano. No lo tengo aquí a mano, por ahí tengo un texto que escribí de ella. Juanita Fernández Solar, Teresa de los Andes, divina y humana. Bien, oración, estudios, deberes hogareños y deporte, al que era aficionadísima, destacando ella en La Nación y como mucha gente se dio cuenta en la miniserie, en la equitación. Y ella despierta hambre y sed de Dios en nuestro mundo materializado hoy día. Eso quiero comunicar.
Porque como joven, bellísima, simpática, deportista, alegre, equilibrada, servicial, responsable, Teresa de los Andes está en inmejorables condiciones para arrastrar a la juventud en pos de Cristo, a la saga del Maestro. Y para recordarnos todo que es preciso cumplir el programa evangélico del amor para realizarnos como personas. Por su intersección está derramando el Señor una copiosa lluvia de gracias y favores de toda especie, atrayendo hacia sí a muchos hijos pródigos. Por eso su santuario, el santuario de Auco, es visitado por más de, a veces, bueno, ahora en pandemia no, pero en tiempos normales, hasta 100.000 peregrinos en un mes habían llegado. Bueno, depende de la época del año, pero el santuario se ha convertido en el centro espiritual de Chile. Así Teresa de los Andes viene cumpliendo la misión que ya le fuera reconocida poco después de su muerte, que es despertar hambre y sed de Dios en este mundo de hoy día tan materializado. Y así, beatificada por San Juan Pablo II en Santiago de Chile el 3 de abril del año 1987, ha sido solemnemente canonizada por el mismo sumo pontífice en Roma un 21 de marzo del año 1993. Hablemos un poquito de su espiritualidad. A pesar de su juventud, 19 años, y de su cortísima vida en el Carmelo, 11 meses, como ya dije, su espiritualidad es rica y transparente. Leyendo su precioso diario, su abundante epistolario, todo lo que se pueda leer escrito de sus manos. Desde 1917, con el título Historia de la vida de una de sus hijas, puede apreciarse los quilates de esta alma extraordinaria. Expresa Juanita: la mirada de mi crucifijo me sostiene, qué feliz soy. He sido cautivada en las redes del divino pescador. El 8 de diciembre me comprometí, mi pensamiento no se ocupa sino de él. Jesús mío, he visto que solo una cosa es necesaria: amarte, servirte con fidelidad, para hacerme y asemejarme toda a ti, decía. Y recalcaba: en eso consistirá mi ambición. Y María, de un modo especial, la Virgen, dice, me ayudó a limpiar mi corazón de toda imperfección. Mi devoción especial era la Virgen. Ella dice que le contaba todo. Sentía su voz dentro de mí misma, decía. Y mi espejo ha de ser María, puesto que soy su hija y debo parecerme a ella. Y luego dice, y así me pareceré a Jesús. Su amor al Carmelo, a las almas, a sus seres queridos, su padre, su madre, su hermano Lucho. Son otras facetas también de su espiritualidad. Pero muchas cosas que siempre me preguntan en las charlas que me ha correspondido dar. He dado charlas en muchos monasterios de monjas carmelitas en España, seglares, en el Caribe, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, en Centroamérica, Panamá. Siempre está esa pregunta: ¿qué la hizo? ¿Qué méritos tiene para llegar a los altares? Y yo digo que esos tales deben saber que la santidad a la que todos los bautizados estamos llamados alcanza tratando de cumplir siempre y en toda la voluntad de Dios. Amar a Dios es aceptar su voluntad. Y en el puesto que a cada uno
le toca ocupar en la vida. Monja, fraile, religioso, secular, soltero, casado. No es pues lo importante el papel o misión que uno tiene encomendado, sino el amor y la ilusión con que tú lo puedes desempeñar, como ella lo desempeñaba. ¿Con qué amor? Conversaba una vez con un fraile y ponía este ejemplo, que en el teatro no se aplaude al que hace de señor, de rey o de obispo, sino que el que encarna bien su personaje y lo representa con perfección, aunque haga de mendigo o le puede tocar hacer de tonto. Y lo mismo ocurre en el gran teatro del mundo. Dios, dueño absoluto de todo, no necesita de nuestras cosas, busca solamente nuestro amor, porque como nos hizo libre podemos negárselo prefiriendo nuestros planes a los suyos. Dios ama a sus hijos, a todos nosotros, del mismo modo como ama a su Hijo Jesús. Y siempre hemos dicho que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y repetimos una otra vez que Dios es amor. Entonces el hombre está capacitado para amar. Pero también puede estropear todo. Sus buenas obras se actúa egoístamente. No mira a Dios su grandeza o pequeñez, sino el amor, no mira a Dios su grandeza o pequeñez de cada uno de nosotros, sino el amor con cual la practicamos. Doctrina que se desprende y que la hemos leído tantas veces de los capítulos 2 y 13 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, por aquello de que aunque uno traslade montaña o se deje quemar vivo, se actúa sin amor, o sea, interesadamente, buscándose a sí mismo, de nada sirve. Continuemos recordando cuando fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Este proceso se inició en el año 47, no fue como algunos me han dicho, esto es una cosa nueva, no, empezó el 47. Y bueno, fue reactivado después en el año 76. Fue promovido por diversos religiosos que estaban convencidos de sus virtudes. Y de ello se debe mencionar a los vicepostuladores. El padre Angelo Jauregui y al quien conocí yo, el padre Marino Purroy. También la gestión del postulador del padre Simón Fernández y las diligencias en Roma de los obispos, como que en el tiempo que era de San Felipe, Monseñor Francisco de Borja, Valenzuela, Río, Manuel Camilo Vial, Rizo Patrón. Y bueno, y ha sido muy oportuno que el Papa Juan Pablo II la canonizase, que fue el 21 de marzo del año 1993, una fecha inolvidable para muchos. Porque una santa joven y enteramente normal, equilibrada, sencilla, alegre, deportista, simpática, como ya he dicho, que amó y vivió plenamente la vida, es un regalo de Dios para la sociedad, para nosotros, nuestra sociedad, con un porcentaje muy elevado de jóvenes también. Bueno, se habla mucho de que hay mucha gente de tercera edad, pero hay un porcentaje muy elevado de jóvenes. Porque como enamorada de Cristo nos contagiará a todos y contagia a jóvenes y adultos de su amor, que nos impulsará, como a Cristo, a obedecer incondicionalmente al Padre y a vivir para los demás. Estamos capacitados para amar y para vivir, para servir a los demás. Porque nos convencerá que solo a base de espíritu de superación y de esfuerzo maduraremos y nos realizaremos como personas. Y porque olvidándose de sí misma, sacrificándose por los demás, Juanita Fernández Solar, Teresa de Jesús de los Andes, nos señala el camino que conduce al equilibrio humano y a la verdadera felicidad. Quiero recordar un poco cómo pensaba
Juanita, Teresita. Solo Dios nos basta para ser dichosa. Le escribe a una prima de ella, Ana Rutger Solar, en una de las últimas cartas, creo que en la 160. Quiero proponerte una nueva vocación que creo que te gustará, le dice, y es que seas religiosa, que seas carmelita, que vivas siempre con Dios en el fondo de tu alma. Ella dice que el año 1906, 6 años, fue cuando Jesús principió a tomar mi corazón para sí, por hecho antes, enamorada desde antes de la primera comunión, de muy niña de Jesús. Jesús desde ese primer abrazo no me soltó, dice, y me tomó para sí. Todos los días comulgaba, y lo dije, y hablaba con Jesús largo rato, pero mi devoción especial era la Virgen. Le contaba todo, sentía su voz dentro de sí misma. Y recuerda a ella que a los 13 años, año 1913, tuvo una fiebre espantosa y que el Señor la llamaba para sí. Y ella piensa que a los 14 años le envió una apendicitis, lo que le hizo oír su voz muy querida y que llamaba para hacerse esposa más tarde en el Carmelo. Porque ella siempre dijo, en Dios está la fuente de la dicha. Decía, todos los días hago mi meditación y veo cuán gran ayuda es para santificarme. Es el espejo del alma. Cuánto se conoce en ella a sí misma. Decía, soy la persona más dichosa. Encontré la felicidad más completa. Si vieran la felicidad del mundo, todos correrían a encerrarse en los conventos. Recuerdo que escribe Juanita en su diario. Madre querida, ¿usted cree que se va a encontrar con una historia interesante? No quiero que se engañe. La historia que usted va a leer no es una historia de mi vida, sino que es la vida íntima de una pobre alma que sin mérito alguno de parte de ella, Jesucristo la quiso especialmente y la colmó de bendiciones y gracias. Y ella dice que la historia de su alma se resume en 2 palabras, sufrir y amar. Y decía, aquí tiene mi vida entera desde que me di cuenta de todo. Es decir, a los 6 años. Incluso dice, o antes. Dice que sufría, pero el buen Jesús le enseñó a sufrir en silencio y desahogar en él su pobre corazoncito. Y le pide a la madre que le comprenda estas palabras. Y cuando escribe dice que su vida se divide en 2 periodos, más o menos desde la edad de la razón hasta la primera comunión, donde Jesús dice, me colmó de favores tanto en mi primer periodo como en el segundo, y luego divide el segundo periodo desde la primera comunión hasta el día que está escribiendo, o más bien será hasta la entrada de su alma en el puerto del Carmelo. Y como hemos hablado de su entrada al Carmelo, déjenme hablar un poco de Teresa Carmelita. Déjenme tomar un poco de líquido también, perdón. Teresa estuvo internada. Eso no le agradaba mucho porque la alejaba de su hogar. Ella ingresa al internado a la religiosa del Sagrado Corazón el día de su cumpleaños número 15, a los 15 años, entonces entra un 13 de julio. Pero estar internada ya le sirve para pensar en su vocación. Es el día de su cumpleaños, declara que Cristo la ha cautivado. El 8 de diciembre de ese año hace votos de virginidad y añade su compromiso al Carmelo. Ella es una joven de misa y comunión diaria. Su rumbo es seguro. Escribe, siempre escucho
esa voz querida que es la de mi amado, la voz de Jesús en el fondo del alma mía. En esos años ella comienza a escribir muy asiduamente su diario y muchas de sus cartas. Y los próximos años serán de intensos estudios y vivencias espirituales. Lo de carmelitano comienza a tomar fuerza un poco más adolescente, a los 17 años, pero ella teme la separación de su familia. Y en su diario escribe a la Virgen María: sufro y no puedo más. Pero también reflexiona: la voz de Dios manda y yo debo seguir a Jesús al fin del mundo, si Él lo quiere. Y dice: en Él lo encuentro todo. Él solo ocupa mi pensamiento. Por Él lo dejaré todo. Es así como en una entrevista con la madre orientadora de su colegio a los 15 años, septiembre del año 1915, ella comienza a adivinar su orientación carmelita. Pero ella también tiene que decir o decidir entre tener amigos para comenzar a lo mejor algún noviazgo, pero entiende que el amor humano se extingue y que Dios para siempre permanece. Y dice: lo divino lo abrazará todo. Pero su madre orientadora tiene dudas si podrá resistir por su mala salud. Ya se sabe que tiene mala salud, pero Teresa piensa ya en ser esposa de Jesús. Con todo, la madre orientadora recomienda leer a Teresa de Jesús, a Teresita de Lisieux. Y Juanita ya piensa que tiene con ellas, algunos puntos parecidos. Y un 8 de diciembre del año 1915, a los 15 años, va a ser un día importante. Le hace un compromiso a la Inmaculada, un compromiso de ser esposa de Jesús. Juanita le dice a la Virgen que será doblemente su hija. Exclama: ¡oh, qué feliz soy! Pues puedo decir de verdad que el único amor de mi corazón ha sido Él, Jesús. Y escribe para este compromiso una fórmula. Voy a tratar de memorizarla. Hoy, 8 de diciembre del año 1915, a los 15 años de edad, hago voto delante de la Santísima Trinidad y en presencia de la Virgen María y de todos los santos del cielo, de no admitir otro esposo sino a mi Señor Jesucristo, a quien amo de todo corazón y a quien quiero servir hasta el último día de mi vida. Podemos decir que el 8 de diciembre de 1915 comienza, entonces, para Juanita, la vivencia del carisma del Carmelo. Dice Juanita: vivo con él, ambos conversamos sin que nadie nos sorprenda. Por ese tiempo, ella es una perfecta carmelita, reglar. Y le cuenta a una amiga en una visita al convento de los Andes. Dice que la priora le dijo en su primera entrevista que desde su primera carta ella sabía que había nacido carmelita. Y a la lectura de la Santa Madre, Santa Teresa de Jesús y Teresa de Lisieux, se añade luego algo muy importante: Sor Isabel de la Trinidad, hoy Santa Isabel de la Trinidad. Las tres carmelitas la contagiarán cada vez más. Y el encuentro con San Juan de la Cruz es más tarde, a los 19 años, con la lectura de Suma Espiritual. Entonces, luego estos 4 carmelitas serán las que amoldarán su espiritualidad. Ella se lo escribe a su hermana Rebeca a los 16 años, en abril, por lo tanto del año 1916. El Divino Maestro se ha compadecido de mí, acercándose me ha dicho por muy lo bajo: deja tu padre y madre y todo cuanto tienes y sígueme. Y ella reflexiona: ¿quién podrá rehusar la mano del Todopoderoso que se baja a la más indigna de sus criaturas? Qué feliz soy, hermanita, le escribe, querida, hermanita querida, que he sido cautivada
en las redes amorosas del divino pescador. Y quisiera hacerte comprender esta felicidad. Y le dice, yo puedo decir con certeza que soy prometida y que luego celebraremos nuestro desposorio en el Carmen. Y con mucho entusiasmo le dice, voy a ser carmelita, ¿qué te parece? Y continúa que no quisiera tener en mi alma ningún pliegue de escondido para ti. Pero tú sabes que no puedo decirte de palabras todo lo que siento. Y por eso dice que ha resuelto decirle por escrito. Por ahí ella escribe en su diario a los 17 años, me gustan las carmelitas porque son tan sencillas, tan alegres. Y Jesús debió ser así. Pero también que la vida de la carmelita consiste en sufrir, amar y rezar. Cuando los consuelos de la oración me sean negados, dice, ¿qué será de mí? Dice, temblé, pero Jesús me dijo, ¿crees que te abandonaré? Por fin, a los 18 años, el 7 de septiembre, escribe la priora de los Andes solicitando formalmente la entrada al Carmelo. Le dice, le voy a suplicar me admita en este palomarcito. Así es que le pido por favor me diga si hay un huequito, o sea, un espacio. Y a la vuelta de correo la respuesta es afirmativa. Para fortalecer los ánimos, lee entonces de la Santa Madre, Camino de Perfección. Y al año siguiente, hasta la entrada al Carmelo, un 7 de mayo de 1919, ella vive en consonancia con el carisma de Teresa, de Jesús, vida diaria, orante, retiros, lectura espiritual, examen de conciencia, fuertes vivencias de la voluntad de Dios, pues dice, la esposa ha de unir su voluntad a la de su esposo. Para ir concluyendo voy a contar otra anécdota. Una vez hice una charla en Cuba, en La Habana, en el Carmelo, y un señor me hace una pregunta y me apunta con un lápiz así y un cuaderno en la mano preparando para tomar nota. Me dice, señor, por favor explíqueme qué hizo esta joven para ser santa. Y espontáneamente, creo que sin pensarlo mucho, salió de mí esa palabra, sin pensarlo. Nada. ¿Cómo? Y la aclaro luego, quiere decir, nada del otro mundo. Solo amar intensamente a Dios y a su voluntad. Me parece que estoy viendo el tiempo, me queda poco, pero bueno. Escribe Juanita en su diario a los 17 años, octubre del año 1917. Jesús mío, te amo, soy toda tuya, me entrego por completo a tu divina voluntad. Y añade más adelante, quiero cumplir tu voluntad, quiero pasar mi vida sufriendo para reparar mis pecados y los de los pecadores, para que se santifiquen los sacerdotes. No quiero ser feliz yo, sino que tú seas feliz. Dice, quiero ser soldado para que dispongas a cada instante de mi voluntad y gusto. Quiero ser animosa, fuerte, generosa en servirte. Señor esposo de mi alma. En estas palabras me parece que lo dice todo. Todo, 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 todo. Dice el Señor Jesús, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Recordemos a Juan 6:40. Y Juanita vivió y partió a la vida eterna enamorada del Hijo. Ella entendió en su juventud lo grande que es la voluntad de Dios. Y su santidad tenía la propiedad de ser atrayente. La comunidad de los Andes y los familiares de Sor Teresa recibieron muchas cartas
No de pésame, sino de felicitación por tener una santa en el cielo. Los periódicos de Santiago, capital de Chile, algo insólito para una carmelita de clausura, publicaron su muerte exaltando la heroicidad de sus virtudes. Y a pocos días de su muerte, un sacerdote, el padre Julián Sea, que la había conocido ese mismo año, en febrero, no, la había conocido en febrero del año 19, en unas misiones, escribió: su santidad tenía la propiedad de ser atrayente, amable, comunicativa, y dice, no sé qué respeto y veneración infundía en su persona, y al mismo tiempo se sentía por ella un santo cariño, como el que creo que se tendrá a un ángel si lo viéramos con los ojos del cuerpo. Y relata que sonrisa angelical acompañaba siempre su conversación. Dice que Juanita no era esquiva, sino confiada, y que su alma era inocente y pura como la de un niño. Y dice con qué pasión amaba a Jesús. Y reconoce que en pocos días tuve la dicha de tratarla, pero la impresión que le causó su santidad no se le puede borrar y no se le borrará jamás. Y entonces dice, rezo todos los días como a una santa que está en el cielo. Y yo confío que pronto comenzará a obrar milagros y su conducta angelical influirá no poco en la conducta de muchos jóvenes. Y así pronto los fieles comenzaron a ponerla por intercesora ante el Señor, y en los muchos años que nos separan de su muerte, el Señor ha dado pruebas de su deseo de glorificar a su sierva, otorgando por su ruego infinidad de gracias, sobre todo espirituales, conversiones, vuelta al camino del bien, y son incontables los fieles, incluso de las más apartadas regiones del país y del extranjero, que acuden cada día a la tumba, sobre todo donde reposan los restos en la cripta del santuario erigido en su honor en un lugar que se llama Rinconada de los Andes. Escribe Teresa: Jesucristo, ese loco de amor me ha vuelto loca. Es martirio el que padezco al ver que corazones agradecidos a las criaturas no le sean con aquel que los sustenta, que le da la vida y lo sostiene, que le da y ha dado todo por sí mismo. Me escriben ahí en el chat una petición. Bueno, siempre me piden lo mismo antes de completar la charla. ¿Cuáles son sus milagros? Bueno, son varios los hechos que dieron carácter de milagrosa, aunque según los dictados de la Santa Sede basta probar uno solo para alcanzar la beatificación. Pero uno de los conocidos es el bombero resucitado, un milagro más conocido adjudicándose a Teresita. Es el caso de un bombero que un 4 de diciembre del año 85, en Chile los bomberos son voluntarios, y era voluntario de una compañía, y el bombero se llama Héctor Uribe Carrasco. Cae desde una techumbre durante un incendio, recibiendo además una descarga eléctrica, y los médicos lo declaran clínicamente muerto. Sus compañeros y su madre se encomiendan a Sor Teresita. Le colocan una reliquia de la santa en el pecho, y dicen que a los pocos minutos Héctor Uribe comienza a tener signos vitales que no los tenía, sobreviviendo finalmente al accidente. Bueno, y este antecedente se lo envió a Roma entre muchos milagros y favores de Teresita. Y luego también otro que es muy conocido es la estudiante resucitada. Es otro milagro relevante, es el caso de este estudiante. También en diciembre, pero del año 88, varios alumnos de un colegio de las Teresianas de Las Condes, en un paseo típico de final de año, se reúnen para pasar un día, y la alumna Marcela Antúnez Riveros, bañándose en la piscina del estadio de donde fueron a pasear, sufre una asfixia por inmersión y fue sacada del agua después de 5 minutos. Ya estaba cianótica y sin signo vital.
Y mientras la someten a las prácticas de reanimación, dos apoderados y un grupo de alumnas piden fervorosamente la intervención de la ya beata Teresa de los Andes y con asombro de los médicos de la clínica donde la llevaron, la clínica alemana en Santiago, que a la vista de la ficha médica temían un daño cerebral irreversible, pero la estudiante se recupera rápidamente, ¿verdad? La tienen por precaución en la clínica y se recuperó muy bien, ¿verdad? Y esto ya también se envía para el proceso canónico final, en la cual trabaja mucho el arzobispado de Santiago de Chile con la declaración de los testigos médicos que llevaba a Roma para ser parte de las actas del proceso, ¿verdad? Los médicos peritos del Vaticano declaran que la recuperación total de la niña no tiene explicación científica, por lo que la congregación de los santos aprobó el milagro para proceder a la canonización. Pero, bueno, no quiero dejar de destacar el mensaje a la juventud. De los jóvenes que la trataron y rondaron, no les convenció ninguno. Ella pensaba que eran muy superficiales. Quizás dijo eso porque en su corazón ella tenía ya otra predilección. Sin embargo, Teresa tiene mucho que decirnos a todos. Su mensaje a la juventud es innegable de actualidad. Por eso aquí en Chile se organizan a veces caminatas de jóvenes donde han participado 40, 50, 60 mil adolescentes que caminan más de 30 kilómetros para llegar al santuario. Con todo, hay buena parte de la juventud que sigue a Teresa de los Andes sana, es consciente y responsable, a pesar de todos los problemas que vemos en la juventud. Es decir, la gente, los jóvenes que van, saben a dónde va y están bien encaminados. Y yo soy testigo que muchos hablan estupendamente de ella. Da gusto oírle. Se ven ilusionados por ser auténtico, por realizarse plenamente, por cultivar los valores humanitarios y por construir un mundo nuevo más humano. Algo que no es común que se vea en los jóvenes. Y más unidos señalan muy bien la meta y dicen querer alcanzarla. Pero también sé que hay jóvenes que no les gusta el camino que conduce ella y muchos se apartan de él. Y esta es la misión de Teresa, señalar la ruta a la juventud de hoy. Recordarle que el único camino que conduce a la plena realización humana es el esfuerzo, la autodisciplina, el control de sí mismo. En palabras evangélicas, tomar el arado y sin mirar atrás, determinarse por abrir surcos para que allí caiga la buena semilla y crezcan frutos y flores. Por eso el mensaje es de innegable actualidad. Cuando hay tanta juventud que se muestra alérgica a toda norma y proclama como única regla válida su propio capricho, su talante, el me gusta, no me gusta, me nace, no me nace. No hay pedagogo ni formador serio que pruebe tal actitud. Al contrario, todos ellos, cuando aspiran a formar su carácter y personalidad, exigen borrar de su vocabulario estas palabras. Me gustan, no me gusta, sustituyéndola por debo o no debo, y actuar en consecuencia. Y la experiencia le da la razón, sin autodisciplina, sin control de sí mismo no se forja la persona, no se conoce la perseverancia, no se llega a la meta. Por eso escribe Teresa de los Andes, jamás me dejaré llevar por el sentimiento y por el corazón, sino por la razón y mi conciencia. Y dice también, todavía soy muy orgullosa, me propondré abatir hasta los últimos gérmenes del amor propio. Aquí está el remedio. Mal hubiera ido a Teresa de no haber puesto en práctica esta resolución, dando su gran fondo de orgullo y su tendencia de obrar independientemente y con altivez. También ella nos habla de feroces rabietas que le daban de pequeña, de su rezongo, de su falta de ganas de obedecer, de que en ocasiones siente sublevarse su ser, de que todavía a sus 17 años en el colegio llegó a arrojar con rabia un dulce, ¿verdad?, que le dieron por creerlo, pensara que era muy pequeño. Bien, pero al menos desde los 9 años se propuso muy en serio controlarse y humillándose cada vez más, que quebrantaba su propósito y dominando sus impulsos,
las más de veces logró alcanzar la ecuanimidad, dulzura, apacibilidad que admiraron todos en ella. Y el ejemplo está, lo escribe Teresa: debo esforzarme por ser más amable. Me esmeraré en labrar la felicidad de los demás. Mi resolución es santificarme todo. Estos eran los propósitos de Teresita, de Juanita, y los jóvenes que aspiran a la madurez humana deben indispensablemente hacer lo suyo. Eso es el mensaje que le debe llegar a los jóvenes. Ocuparse del prójimo, como pensaba Juanita, de servirle, aunque les cueste, fastidio hacerlo. De manera que así conseguiremos que nuestro corazón sea como el de Teresita, ocupado por su niño, por Dios. Y a los cristianos de estos tiempos de dificultad, de pandemia, nos viene a decir Teresa que solo abriéndonos a Dios y a sus exigencias de amor, lograremos plenamente ser como personas, ser hombres, ser mujeres. Teresa, ya queda dicho, ha conseguido armonizar lo divino y lo humano, integrándose en su vida en admirable síntesis. Para ella no hay dos vidas superpuestas, una natural profana y otra sobrenatural espiritual. No hay sino una única vida humana planificada de amor divino, divinizada, viviendo abierta a la voluntad de Dios. La obediencia a Dios nos salva. A esta meta ha llegado Teresa. Por eso, rebosante de satisfacción, necesitamos proclamarla en todos los tonos, ¿verdad? Como lo hace en sus cartas, que está gustando anticipadamente de la felicidad del cielo. Y para concluir, ella captó y asimiló esas exigencias del Evangelio. Muy bien las exigencias del Evangelio. Y ella puede con todo derecho recordárnosla a los cristianos de este siglo, haciéndola mensaje propio y repetirnos que no debe haber para nosotros sino una única vida humana, cristiana, espiritual, es decir, de acuerdo al Espíritu de Cristo, que estamos obligados a dar culto a Dios, no únicamente a la hora de la misa dominical y a los minutos diarios que dedicamos a la oración, sino todos los minutos y todos los días de la semana. Y cuando nuestra oración sea como la de Teresa de Jesús de los Andes, y como también nos enseña la Santa Madre Teresa, una íntima conversación con Cristo, en la que lo tratemos familiarmente con Él, saliendo de ella dispuestos a sacrificar en nuestra vida personal y social lo que les desagrada, toda nuestra vida unificada será auténticamente cristiana. Sí, también la de los negocios, la profesional, la que hacemos en el hogar. Y entonces todos nuestros días, incluso en los momentos de diversiones, en la liturgia, melodía continua y de glorificación de Dios, como lo ha hecho mi hermana, hoy día Santa Teresa de Jesús de los Andes. Bueno, le agradezco muchísimo la audiencia. Ha sido muy hermoso esta participación. He visto muchas personas que se fueron integrando. La dejaré grabada en YouTube para este día tan hermoso y tan especial, en la cual Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes, un 12 de abril del año 1920, a las 19:15 de la tarde, dio un paso al cielo. Muchas gracias, de verdad. Han sido muy gentiles en permitirme dar esta charla, este taller. Se lo agradezco de todo corazón y muy buenas tardes. Y me despido con una frase de Juanita, muy conocida. Dios es alegría infinita. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos.